Julia, ¿qué haces despierta hasta ahora? No, es que estaba esperando a Manara y no llegó, así que hice una parada en la cocina. Ya. ¿Es Manara? No, es Lucía, la de la escuela de baile. Ya, si ves a Manara, por favor dile que vaya a verme a mi cuarto antes de que se duerma. Va. Gracias. Sí. Buenas noches. Bueno. ¿Dormías? No. De hecho, iba a llamarte ahorita para decirte que sí quiero ir contigo mañana a los premios. ¿Conseguiste que tu hermano te diera permiso? Sí, pues sí, es que imagínate, tengo tan buenas calificaciones que no se pudieron negar. ¿De verdad? Sí. ¿Dónde nos vemos? Pues bueno, te puedo mandar el lugar y la hora y puedes llegar ahí, o si no, te mando a alguien, como tú quieras. No te preocupes, yo me encargo de eso. ¿Va? Va, buenas noches. Bye. Hasta mañana. ¿Con quién hablas, Julia? Sí, la dejaron ir a los premios. Ya ves que va a estar Nicky Jam. ¿Quieres venir? Vamos, invita a la chava con la que has estado hablando. No me digas que no, porque te he visto ahí pegado al teléfono hablando con ella. ¿Ya me puedes decir quién es? A ver, no hay nadie, Nicolás. Cuando lo haya, te lo voy a contar, ¿ok? Bueno, me voy a ensayar. A ver, tranquilo, calma. Investigo y te llamo, ¿sí? ¿Manara está en su cuarto? Sí. Ayer ya llegó muy tarde. Seguramente está dormida. ¿Tú la viste? No, la verdad es que no me fijé si llegó o no llegó. Debe estar muy cansada por los ensayos, digo. Yo también me canso muchísimo en los ensayos de baile. Además que mi presentación anual se acerca. Entonces, estamos ensayando mucho. Para que sepan que no sé a qué hora voy a llegar hoy, entonces estoy apurada. Sí. Bye. Adiós. Era Rafael, que está muy enojado porque Manara no va al ensayo. Pero esto tiene que terminar. Me tiene que obedecer, sí o sí. No, calma. Es que... ¿Me buscaba, patrón? Sí, revisa qué pasa con Houston. Yo voy a ver. Lo mismo te puede pasar si subestimas a Mateo. ¿Crees que le va a salir gratis el haberse metido con mi hermana, el haber venido a mi casa a desafiarme? Él va a sufrir. Va a sufrir mucho. Ábreme. ¿Qué quieres? ¿Que me abras? ¿O quieres que tire la puerta pasada? Es increíble, mano. Es increíble este Dylan, mano. Nos va a coger el tráfico y vamos a llegar tarde. Oye, ahorita que vaya para el aeropuerto me dará un aventoncito, ¿no? Está llegando la grandota y bueno, tengo que pasar por ella. Oh, o sea, que no más viejas. ¿No te bastó con la de ayer o qué? Nunca ¿O son las de ayer? suficientes. Vale, primo. Mejor pide un taxi, Isaac. Me habló el perrito faldero de Rafa Zavala que Manara no va a llegar al ensayo. ¿Se canceló? ¿En serio? ¿Cómo que se canceló? Bueno, pues con Mateo no se fue porque ahí viene. Estábamos pensando que te habías escapado con Manara. Pues pensaron mal. Oye, espérame. ¿Qué pasó? Pasa que no entiendo a Manara. Ayer era una mujer increíble y hoy quién sabe qué le pasa. Y eso no tiene que ver con Rafa, tiene que ver con Amado. Ese tipo la tiene encerrada y no sé qué le está haciendo. Bueno, quizá tiene que ver con que necesita distancia, quizás. Me da igual lo que quiera. Ella me quiere alejar y no lo voy a permitir. Voy a averiguar qué le está pasando. Ábreme. ¿Qué te pasa? Que me largo, ya no aguanto. ¿Piensas dejar plantado a Rafael y a la disquera que te contrató? ¿Cómo quieres que me paren esa disquera? ¿Que le vea la cara a Mateo? ¿A su papá? ¿A su hermano? Sabiendo que tú mataste a Julio César. Esto es un negocio y tú siempre lo has sabido. Yo te metí a este mundo. Me costó tiempo, trabajo y muchas relaciones. Y no lo hice para que lo tires a la basura. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Me vas a tener que matar. Porque no puedo hacer lo que me pides. Yo te quiero mucho como para lastimarte. Tú solita vas a hacer que todo regrese a la normalidad.
muy pronto vas a entender de lo que estoy hablando. ¿Me entiendes? Fierro. Señor. ¿Hablaste con el de Houston? Sí, ya tiene en la mira al verbo de Mateo. Conoce sus horarios, dónde trabaja, todo. Primera hora que se la echa. ¿Seguro? Que la maten, te digo. Aún no hay suficiente dilatación en el canal de parto. Esto significa que tu bebé va a tardar en nacer. Estamos perfectamente a tiempo. Quiero que estés tranquila, ¿sí? Belinda, ¿llegaste? El chequeo va a ser en el cuarto de la vez pasada, ¿te acuerdas? No, estoy retrasada. Salí a caminar y me mareé. Me está doliendo mucho la cabeza. Ok, no te preocupes. Quiero que te mantengas recostada. ¿O quieres que te mande una ambulancia? No, ¿estás loca? Celestina se puede preocupar, no. Mira, hagamos una cosa. Yo me baño, pido un taxi y llego. ¿Sí? Te veo ahora. Ok, aquí te veo. Yo lo cuadro, patrón. Bueno, quiere que lo hagamos. A primera hora que la maten. Es doctora, ¿no? Trabaja en un hospital. Es un blanco fácil. Vamos a la bodega a ver cómo siguen las cosas. ¿En qué coche nos vamos, señor? El que sea. Vámonos, ya. ¿Qué vale, pa? Isaac, estoy haciendo cuentas y los números no me cuadran. Necesito hablar con los prestamistas que conseguiste. Hace falta cash. No, a ver, espérame. Si quieres, yo lo checo. Tengo muy buena relación con ellos. Es que no es bueno mezclar. ¿Qué vamos a mezclar? Soy el presidente de la compañía. ¿Por qué no puedo hablar directamente con ellos? A ver, Isaac, me estás escondiendo algo. ¿Cómo te voy a estar ocultando algo, pa? Por Dios, hombre. Déjame checarlo a mí, te marco en la noche. Órale, pues. Buenas. Habla Isaac Solar. Tengo crédito ahí con ustedes. Necesito un vuelo para Houston. Sí, sí. El que salga primero, sí, sí. Ándale, ese está perfecto. Ya, confírmalo. Gracias. Ay, qué susto, tranquilo, grandota. soy yo, ya. ¿Viniste a buscarme o ya te vas? Pues un poquito de las dos. Me tengo que ir de emergencia a Houston. No, vine lo más rápido para verte. No, pues ya lo sé. Y para contarte que me hicieron una oferta para manejar la editorial Treviño. Yo obviamente quería platicar primero contigo y con Mateo porque sé que él tuvo sus diferencias con ellos. Bueno, pues Mateo, ¿qué te tiene que estar autorizando, qué? Si es tu decisión, ya decidiste, pues se acabó. A ver, amor, ¿ya? ¿Hasta cuándo me vas a seguir tratando así, todo frío e indiferente? Ya sé, perdóname, grandota. Tengo muchas cosas en la cabeza, me tengo que ir a este viaje y... ¿En serio? Sí, sí, sí. Te amo. Ajá. Buen viaje. ¿Y te decidiste? Sí. Acepto. Nada más dame chance de renunciar al noticiero y pues yo te aviso cuando pueda empezar a trabajar. Muy bien. Ya verás que vamos a hacer cosas grandes juntos. Un beso. Pasas ahí encima, por favor. ¿Puedo ver quién te está cortejando? ¿Te vas a poner celoso ahora? No. Son de Amado, Matamoros. Tenía que ser justamente él el que te gustara. No me gusta. Bueno, es solo que me sorprendió, y no me refiero a su éxito. Me presentó a sus dos hermanas. Ha cambiado mucho, ahora es un hombre de familia. Ahora que las mencionas, ¿tú sabes cómo comenzó la pelea entre mi papá y Amado? Porque sí sabías que estaban peleados, ¿no? No, no sabía nada. Bueno, resulta que mi papá las mandó secuestrar. ¿Qué? Pero... ¿Cómo mi papá iba a hacer algo tan horrible? No tengo idea. Solo te estoy diciendo todo lo que sé acerca de él para que tú saques tus propias conclusiones. Mira, Lorenzo, yo prefiero dejar los problemas de mi papá en el pasado. Y sí, voy a sacar mis propias conclusiones. Y yo prefiero ser tolerante. Amado quería mucho a mi papá. Dale una oportunidad, por favor. Hazlo por mí.
chicas, 10 minutitos de descanso y regresamos a trabajar. Vamos. Oye, espérame. Necesito pedirte un favor gigante. Ok, pero pídemelo en la cafetería, ¿sí? No, es que me tengo que bañar, me tengo que vestir y me tengo que ir ya. ¿A dónde vas? La clase todavía no acaba. Es que un chavo me invitó a salir y me invitó a unos premios y voy a conocer a Nicky Jam en persona. Tú, un chavo y unos premios. Güey, ni siquiera te dejan ir a las fiestas de la escuela. Yo sé, pero esta vez me voy a escapar. Y es por eso que necesito tu ayuda. Si la profe te pregunta algo, invéntale lo que sea, ¿sí? Para que no llame a mi hermano. Please. Sí, está bien, pero ¿qué vas a hacer con tu custodia? De eso me ocupo ya. Tranqui. La verdad está rarísimo que le hayan dado el permiso. Nos contó que su hermano la tiene controladísima. ¿No se habrá escapado? No sé. No creo. Ella me dijo que fue porque sacó buenas calificaciones, así que ya la dejaron. Yo no pregunto. Pero es menor de edad, Nico. Te puedes meter en un lío legal. Y además en un escándalo con la prensa. Bueno, ni hablar del problema catastrófico con el abuelo. Yo no sé por qué le tienes tanto miedo a mi abuelo. ¿Qué me va a hacer? Estoy saliendo con la niña que me gusta. Nada más, no voy a dejar de hacerlo, así de sencillo. Ya me voy porque tengo cosas que hacer. Ay, no te caigas. Bueno. Hey, qué bueno que me llamas. Estaba preocupado, te he estado mandando muchísimos mensajes al celular y nada. ¿Todo bien? Todo mal. Me secuestraron. ¿Cómo? ¿Estás secuestrado? No, estaba secuestrado. Apenas me liberaron. Me marearon horrible. De milagro la libré. Bueno, lo importante es que estás vivo. ¿Necesitas algo? Estoy un poco asustado. Pero ahora que lo mencionas, pues sí, necesito de tu ayuda. Me quedé sin chamba y necesito irme cuanto antes de Monterrey. Pues papi, tú sabes que la gente hace lo que sea por la fama. Gracias a Dios nosotros no necesitamos eso, porque somos músicos de verdad. Ya dejemos de hablar de eso, ¿ok? Porque lo que nosotros hicimos para Mateo fue muy arriesgado para como nos están pagando ahora. Y que de músicos de relleno. Papi, ya desde el lloriqueo, haz la diferencia con tu trabajo. Ya. ¿Por qué mejor no hablan de lo que van a hacer ustedes dos? ¿Van a hacer el dúo o no lo van a hacer o qué? Bueno, por mí sí. Mira, los D, ¿ah? Como Dylan y Diego. Como Dylan y Diego. ¿No pudiste buscar otra cosa mejorcita? Eso no me parece, brother, de verdad. Y también, burro adelante para que no se espante, bro. Recuérdalo. Está bien. Diego y Dylan. ¿Está mejor así? ¿Viste? Suena mejor así. Claro que sí. Ya dejen de discutir. Escúchenme, llegué al estudio y me voy a meter a grabar. Miren dónde elegí hacer mi disco. En el mismo estudio en donde lo hicimos aquella vez, donde estuvimos grabando, ¿se acuerdan? Aquí en Manhattan. A ver si me trae suerte. Los dejo, se cuidan, un abrazo, pórtense bien, dejen de estar desfiliando tanto y nos comunicamos pronto, ¿vale? Dale, brother, hermano. Que la pases genial allá. Dale, papi, estamos contigo. Dale, papá, un abrazo. Bueno, brother, aprovechemos y ensayemos algo en lo que se resuelve el lío ese de Manara. Sí, lo que se resuelve es eso. Porque los últimos que llegan ya quieren ser jefes, ¿no? Yo no entiendo, mano, no hay meritocracia en esta industria. Si tú quieres trabajar conmigo, tú tienes que dejar esa actitud ya, brother. Te traje algo para comer. Gracias, no tengo hambre. Si sigues así, no vas a salir bonita en tus fotos. Eso es lo último que me importa ahorita. Es Rafa otra vez. Pásamela. Estás haciendo todo mal. Tú me dijiste que pensar en mí y eso estoy haciendo. Así como me veo, me siento. Pensar en ti no significa que te vas a volver egoísta. Tienes que usar los problemas para salir adelante. Tú sabes que Amado no te va a dejar en paz si no haces lo que te está pidiendo. Como puede ver, ya fumigamos. Ya no queda nada de ilegales o de armas. Muy bien. ¿Qué pasó, mi rey? Contarle la verdad a tu hermana complicó todo con ella, ¿no? Sí, hablé con ella. Dale tiempo para que se le pase. Ella va a entender que le conviene. La cosa es que yo no sé qué es lo que me conviene a mí. A ti lo que te conviene es estar de buenas conmigo.
Eso no es una amenaza, ¿verdad, Amado? No, ¿qué pasó, mi rey? Somos amigos. Los amigos cumplen pactos. Pues te toca actuar a ti. Yo aquí te espero. Ya estaba de malas. ¿Qué pasó con la doctora? Eso ya está en marcha. Que no pase de hoy. Bueno, en eso estoy, Fierro. Pero esta vieja está loca, trabaja día y noche y no sale del hospital. Estoy esperando en el estacionamiento porque me piden identificación para entrar. Y aparte hay muchos tiras. Bueno, pues te metes por la ventana y le disparas enfrente de la policía, ¿ok? ¿Te da frío? Vamos a revisar si el ritmo cardíaco del bebé mejoró. Primero te voy a checar a ti. Te debe haber subido la presión para salirte a correr. ¿Sabes que yo creo que es algo mucho peor? Estoy sangrando. Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño. Y es la última oportunidad que tengo.